Hoy quiero mm, contarles o iniciar la enseñanza con una historia. No sé si usted ha visto, en alguna ocasión usted ha visto documentales o ha visto, sí, documentales o videos, perdón, en donde un animal cazador está, valga la redundancia, o no, voy a cambiar la palabra, está acechando a su presa. ¿Sí? No sé si ustedes han visto que ese animal cazador oculta o trata de ocultar la mayor parte de su cuerpo, bien sea detrás de las hierbas, o en un pasto o en un árbol, y se queda quieto, quieto. Y logra estar quieto por un buen periodo de tiempo. Pero no sé si usted ha visto, perdón, logra quedarse quieto por un buen periodo de tiempo antes de lanzar su ataque para atrapar a su comida. Pero no sé cuántos de ustedes han visto de pronto carreras de ciclismo en nuestro país recientemente por ejemplo, con Nairo Quintana. No sé si ustedes han visto carreras en donde mostraban a Nairo Quintana atacando a, a los ciclistas que iban delante de él en medio de una subida de montaña. ¿Sí? Que uno veía que Nairo iba pedaleando juntos, y de un momento a otro, o sea, como que se le recargaban las baterías a Nairo y se iba. O sea, un apretón muy, muy tremendo. ¿Sí? Y les cuento estas dos historias porque estas dos historias tienen algo en común, que es de lo que quiero compartirles el día de hoy. ¿Qué en común puede tener un ciclista y un animal que está acechando a su presa para cazarla? ¿Saben? Ambos, el cazador y el ciclista, deben tener algo muy en claro en medio de su proceso de atrapar su cena o de ganar una competencia, y es que deben aprender a tener paciencia. Paciencia, ¿sí? Mm, la paciencia la paciencia es como esa capacidad de mantener la calma, la serenidad y la tolerancia al esperar. Soportar contratiempos, dificultades o provocaciones sin perder el equilibrio emocional, ni actuar de forma impulsiva. ¿Sí? Eso tiene que ver con la paciencia. Es más, no sé si ustedes han visto competiciones. Otra vez voy a hablar del deporte. No sé si han visto competiciones deportivas. No sé cuántos de ustedes vieron la final de fútbol, en la que acaba de pasar, de Argentina versus España. Y nos damos cuenta que en medio de ese juego, en medio del fútbol, algo que también es supremamente importante es la paciencia. La paciencia. Nos dimos cuenta que quizá el equipo argentino ganó algunos partidos por ser pacientes y aguerridos. No rendirse y ser pacientes y lograr llegar hasta ahí. Y nos dimos cuenta también, no sé si usted escuchó esa noticia o escuchó ese comentario de un futbolista de España que en estos momentos, perdón, se me escapa su nombre, pero tiene el cabello afro así muy grandote, que estaba jugando en la final contra Argentina. Y hubo un momento en donde ocurrió una falta y se acercaron muchos jugadores a hablar los unos a los otros. Y este jugador se le acercó a Messi y le dijo a Messi algo así como que es que le estaba hablando que le pasó algo en la boca. Y para este mundial, la FIFA sacó una nueva norma, una nueva regla, y es que tú no podías taparte la boca para hablarle a un rival, a un jugador del equipo contrario. Porque si tú hacías eso era roja directa, ¿sí? Por los insultos racistas que le hicieron al jugador del Real Madrid, a Vinicius.
Entonces cuando este jugador hizo esto, hablándole a Messi, porque lo contó él después en una entrevista, él decía, es que yo le estaba diciendo a Messi le pegaron en la boca. Pero no sé si ustedes se acuerdan la primera reacción que tuvo Messi cuando pasó eso. Era de una vez fue a buscar al árbitro a decirle, él me está hablando con la boca tapada. Hey, miren lo que él me está hablando con la boca tapada, es él, es él. Y el otro jugador decía, yo lo miraba y decía, increíble la paciencia que tuvo en ese momento para no, o sea, sí, para no romperle la cara, decirle, lo estaba diciendo era esto. Bueno, miraron VAR, miraron todo y decidieron que ahí no había nada, ¿sí? Pero me pregunto yo, y él decía, en ese momento se me cayó Messi. O sea, se me cayó por esa actitud de juego tan no profesional. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si este jugador hubiera perdido la paciencia y simplemente se le hubiera ido a Messi encima a golpearlo? Pues ahí sí le sacan la roja, ya no por la presunta infracción de insulto, sino le sacan la roja directa por violencia. Entonces decía, paciencia. La paciencia es algo necesario, decía yo, en la vida cotidiana, en esta parte de deportistas, en esta parte de animales de casa y demás, pero es esa misma paciencia que a nosotros nos hace, o esa falta de paciencia, perdón, es esa misma que a nosotros nos hace tomar decisiones de las que después nos arrepentimos. Ay, yo como que le dije que sí muy rápido. Ay, como que yo me apresuré a comprar este pantalón y ya no me gusta. Ay, tomamos la decisión muy rápido de irnos a vivir juntos y no era así. Falta de paciencia, ¿sí? Como esa misma falta de paciencia que puede dañarnos un ponqué porque lo sacamos antes de tiempo. Y aquellos que hemos cocinado ponqué sabemos que en el momento en el que usted abre la puerta del horno para sacarlo, ya esa vaina no crece igual. Ya el ponqué, si usted lo sacó antes de tiempo, el ponqué se perdió. Ahora, como hijos de Dios, la paciencia, ¿será que yo me preguntaba, para nosotros como hijos de Dios, ¿es importante la paciencia en medio de nosotros? Es tan importante que la Biblia dice que es parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sí? Y antes de continuar aquí quiero hacer una aclaración de algo que usualmente como cristianos cometemos el error, y es que decimos, es que los frutos del Espíritu Santo, y no son los frutos, es el fruto, ¿sí? O sea, es como, voy a decirlo así, es como si usted tuviera un árbol de aguacates y resulta que los aguacates que da su árbol, vienen sin semilla. Entonces, ¿no? Ese árbol está enfermo, algo malo está pasando con ese árbol. O como si los aguacates que diera ese árbol, cuando usted lo abriera, tuviera una semillota así grandota del tamaño del aguacate, pero no tuviera pulpa. Entonces usted dice, no, o sea, a este aguacate le hace falta algo. ¿Sí me hago entender? O sea, no es normal que el fruto venga incompleto. Por eso la Biblia nos dice el fruto, o sea, todo. El paquete completo del fruto del Espíritu Santo son estas 9 palabras que estamos hablando aquí. Y hoy quiero que hablemos acerca de la paciencia. Pero yo a veces me he dado cuenta que como cristianos, y es un modelo pedagógico, a veces como cristianos, cuando nos hablan de las cosas que podemos ganar, si somos pacientes, como que siento yo que a veces las podemos perder del foco muy rápido. Hoy me quiero enfocar en lo contrario. Hoy me quiero enfocar en ejemplos bíblicos de personas que fueron impacientes. Y miremos qué pasó con ellos. El primero del que quiero hablarles es un personaje que se encuentra en Números 20. Y tengo que decirles que fue una historia que yo le decía a mi esposa, nunca la había escuchado muchas veces, pero nunca la había estudiado. ¿Qué significaba
a profundidad esta historia. Pero en Números 20, versículo 7, dice que habló Jehová a Moisés y le dijo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y esa peña dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo Moisés a la congregación: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vamos hasta ahí. Ahora, ¿hizo Moisés algo malo hasta ese momento? Aparentemente no, ¿verdad? Pero entonces vienen las palabras de Jehová a Moisés y le dice, a Moisés y Aarón, y le dicen en el versículo 12: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Miremos lo que acaba de pasar. Dios le está dando una orden a Moisés y le dice: toma la vara, reúne la congregación, vaya y haga esto, perfecto. Sube Moisés y hace lo que hizo. Creería yo que la respuesta hubiera sido mejor como que: buen siervo Moisés, has obedecido, buen siervo Moisés por haber hecho lo que hiciste. Pero no, justo en este momento viene Jehová y le dice a Moisés: por cuanto usted no creyó en mí, usted no va a entrar a la tierra prometida por este acto que acaba de pasar. Y le dice: pero un momento, ¿en dónde me perdí? Algo hizo este hombre que yo no entendí. Algo hizo este Moisés que yo no entendí. No, espere. ¿Será que golpear la peña era pecado? ¿Era prohibido? Pero encontré en Éxodo 17:6 que ya Moisés había golpeado la peña. Dice en Éxodo 17:6: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, Moisés ya había golpeado la peña. Y esta segunda vez Moisés golpea la peña. ¿Y por qué inmediatamente Moisés golpea la peña? Viene Dios y le dice: por eso que hiciste, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Espérame un momentico. Hay algo que yo me estoy perdiendo. Entonces dice, no, vamos a leer, espere. Voy a leerlo un poquitico más concienzudamente, a ver si hay algo que estoy pasando por alto. Versículo 7 nuevamente, Números 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Espere. Ahí encontré el punto. Hablad a la peña a vista de ellos, y la peña dará su agua, y le sacarás aguas de la peña. Entonces, ok, Moisés tenía que hablarle a la peña, no golpearla. Pero entonces me pregunta, ¿por qué Moisés la golpeó? ¿Por qué Moisés la golpeó? Entonces me di cuenta, leyendo el versículo 10 y el contexto del versículo, que Moisés estaba cansado de la queja del pueblo. Y cuando Moisés se para frente al pueblo nuevamente y les dice: oiga, rebeldes, ¿ustedes creen que va a salir agua de esta peña? Pues venga a ver, dejen su berraca quejadera y miren lo que va a pasar. Y por haber perdido la paciencia, golpeó esa roca 2 veces para que saliera agua. Venga, pero
Bueno, sí, Moisés perdió la paciencia, sí. Digamos que entiendo que Moisés perdió la paciencia, pero al punto de que por ese acto le digan, es que ya no vas a entrar a la tierra prometida por haberle pegado a una roca 2 veces. ¿Qué tiene que ver eso? No, aquí hay algo que me estoy perdiendo. Primera de Corintios 10, resulta que viene Pablo y le dice, vea hermanos, yo no quiero que ustedes desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Ah, ok. O sea, lo que simbólicamente quería enseñar Jehová en el Antiguo Testamento a la nación de Israel era esa figura de la roca, era Cristo, era Jesús. ¿Y qué tenía que ver entonces que Moisés no la pudiera golpear 2 veces? Dice, Dios quiso que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, representando que Jesús iba a ser sacrificado y que iba a morir solamente una vez. Más adelante en Números 20, cuando el Señor le ordenó a Moisés que le hablara a la roca, esta hablaba de preservar la imagen que ya se había creado con ese primer golpe. Pero cuando Moisés decidió golpear la roca por segunda vez, interrumpió, dañó, rompió la imagen creada en Éxodo 17. Si Dios hubiera permitido que Moisés entrara a la tierra prometida, es como si se hubiera dañado la ilustración y la enseñanza que Dios quería mostrarles a la nación de Israel a través de la roca, ¿sí? Se hubiera distorsionado y quizás se hubiera podido concluir que era necesario que Cristo, es decir, la roca, fuera sacrificado repetidamente para nosotros poder tener salvación. Entonces, Moisés se ganó una reprensión por haber dañado, distorsionado la imagen de la roca que era Jesús. Y en el proceso Jehová tuvo que formar una nueva imagen para apoyar una nueva comprensión adecuada de lo que era la salvación. Al sacar a Moisés de la tierra prometida, lo que implica es que nos está mostrando a nosotros que no podemos entrar a la salvación por las obras de la ley, es decir, por Moisés, por repetidamente golpear la roca, sino por la obra de Jesús, es decir, por Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. Ahora, ¿qué perdió Moisés por haber hecho esto? ¿Qué perdió Moisés por haber perdido su paciencia? ¿Qué fue lo que perdió? Moisés perdió la paciencia por la continua queja del pueblo, pero eso lo llevó a causarse un daño tremendo al mismo. Reveló lo que había dentro de su corazón. Moisés reveló que aún era una persona que no sabía manejar su paciencia y rompió una enseñanza que Jehová le quería dar a la nación de Israel. Mostró que no estaba listo para la nueva etapa en la tierra prometida. Estoy segurísimo, estoy 200% seguro que si Moisés hubiera sabido lo que significaba, hubiera hecho las cosas de una manera diferente. Pero su impaciencia, y escúcheme bien lo que voy a decir así, porque la enseñanza de la roca y el golpe, digamos que no es importante para a lo que quiero llegar hoy, pero lo que quiero llegar con Moisés es la impaciencia de Moisés rompió su obediencia. Ahora, si este Moisés fuera en el día de hoy, ¿qué palabras podría decir Moisés con un acto como el que sucedió? Que venga Jehová y le diga, Moisés, no, ya no vas a entrar porque hiciste esto. Yo me imagino a Moisés diciéndole a Dios o utilizando excusas como, a ver, la idea era que la roca diera agua, ¿no? Bueno, dio agua. ¿Cuál es el problema?
¿En serio usted me va a juzgar a mí tan duro por algo que yo ya hice en el pasado? O sea, yo estoy acostumbrado a hacer cosas así y usted ahora me va a hablar así. ¿De verdad? Venga, ¿en serio? ¿Tanto lío por un berraco palazo a una piedra? Si usted quiere, le regalo otra. Si usted quiere, la consiente. Ella ni sintió. Pero a lo que quiero que vayamos es que miren las excusas humanas que podemos dar porque no estamos entendiendo realmente el significado o lo que Dios quiere hacer. O todo lo que se está rompiendo por la impaciencia. ¿Sí? Yo no sé si usted se ha encontrado a este tipo de personas. Yo no sé si usted ha escuchado excusas parecidas, al menos a las que le estoy diciendo. Y entonces como que usted por dentro dice, con ese ojito temblándole ahí a usted de la piedra que tiene, y usted escuchando a la persona al frente diciéndole como que, ¿en serio se va a poner así por eso? ¿Mm? Y uno por dentro como que está diciéndole, es que usted no alcanza a comprender lo que hizo. Y uno ahí con el ojito temblándole y la persona diciéndole, a ver, pero la idea era que se hiciera. Pues se hizo. Sí, una semana después, pero se hizo. ¿Mm? Y no entendemos lo que significa o todo lo que alcanza a romper la falta de paciencia. ¿Mm? Ahora, miremos esta otra que me gusta también muchísimo. Un líder en 1 Samuel 13, un líder llamado Saúl. Y dice que Saúl, él, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no llegaba, Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, es decir, el pueblo se estaba cansando, el pueblo se le estaba yendo. Entonces dijo Saúl, tráigame en holocausto y ofrendas de paz. Y Saúl ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, Rey Saúl, ¿qué acabas de hacer? Y Saúl le respondió, pues yo me di cuenta que el pueblo se estaba yendo, el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Entonces ofrecí sacrificio. Venga, ¿fue mal lo que hizo Saúl? Miremoslo desde una perspectiva humana, porque aquí nos estamos encontrando a otro líder perdiendo su paciencia. Pero este líder perdió su paciencia y encima estaba realizando una tarea que en sí misma no era pecado. En sí misma esa tarea no estaba mal que él la realizara. Pero sencillamente eso era algo a lo que Dios no lo había llamado. Punto. Saúl no podía ofrecer el holocausto porque la ley de Moisés reservaba esa función exclusivamente para los sacerdotes de la tribu de Leví. Y Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, por lo que no tenía la autoridad sacerdotal para hacer eso. Además, desobedeció la orden directa del profeta Samuel de esperar 7 días. Ahora, que yo creo mucho que Dios estaba formando el corazón de Saúl para hacer un corazón paciente, sí, lo creo mucho. Que creo que Saúl rompió, desobedeció ese proceso, sí. Porque por encima de todo lo que Dios desea es nuestra obediencia. Y usted se va a dar cuenta que hay hay ocasiones en donde el rey David ofrece holocausto, ofrece sacrificio. Venga, y entonces David era que tenía corona y Saúl no. ¿Por qué? Porque David sí podía ofrecer holocausto y Saúl no. Por obediencia. Porque Dios le dijo a David, ofrece tu holocausto. Y por eso fue y lo ofreció. Pero la orden hacia Saúl fue, no ofreces, el profeta va a llegar en 7 días.
Y Saúl no quiso esperar y fue y lo hizo él. ¿Sí? Miren, en muchas ocasiones yo creo que se necesita paciencia para cumplir plenamente lo que Dios nos está pidiendo. Y definitivamente hay muchas consecuencias negativas cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del camino de Dios. Pensemos en esto. ¿Qué fue lo que perdió Moisés por su impaciencia? La entrada a la tierra prometida. Eso fue lo que perdió Moisés por su impaciencia. La entrada a la tierra prometida. Ahora, ¿qué perdió Saúl por su impaciencia? ¿Mm? ¿Qué perdió Saúl por su impaciencia? No, eso fue lo que perdió Moisés. Pero Saúl fue desechado como rey de Israel. Ya Dios no estaba con Saúl. Ahora, ¿qué palabras podría decir Saúl en la actualidad? Ay, a ver, es que si no lo hago yo, nadie lo hace. Porque esa fue la actitud del corazón de Saúl. Él no llega, entonces lo voy a hacer yo. La actitud de Saúl en su corazón es, pero es que si él no llegaba, entonces ¿qué más hacía yo? ¿Mm? A ver, Señor, no se me ponga así como melancólico con el asunto. Lo importante es hacer las cosas, más allá de mirar quién las está haciendo. ¿No? Ay, Señor, lo que pasa es que Saúl se estaba durmiendo mucho. Y la verdad es que Saúl le pide permiso a un pie para que avance el otro. Y él se iba a demorar muchísimo. Entonces, no, yo tengo que hacerlo. Y entonces Samuel se iba a demorar mucho. Porque si no llega él, entonces ¿qué? Pero mire lo que causó el haber sido impaciente. ¿Sí? Y aprovechando que hoy tenemos niños, eso no quiere decir que, entonces, no, mamá, la loza no me tocaba a mí. Y pues Edwin enseñó el domingo que si el que la tiene que, el sábado, perdón, que si el que la tiene que lavar es lento y se va a demorar, entonces no, hay que esperarlo porque tú diste la orden y palabra de Dios. No, porque ese no es el corazón de lo que está pasando en este lugar. El corazón de lo que está pasando aquí es que ya había habido una orden explícita de espera. Espera. Y también había habido, otra orden explícita de decir, solamente esta tribu es la tribu que puede ofrecer sacrificios. No tú. Y algo que también tenemos que tener en cuenta aquí es que el corazón de Saúl estaba siendo formado. Y Saúl definitivamente no mostró esa paciencia. Es más, Saúl empezó a entrar en una crisis, porque ¿cuál fue la crisis que empujó a Saúl a ofrecer el sacrificio? A ofrecer el holocausto. Es que el pueblo se me está yendo y los filisteos los tengo aquí a la vuelta de la esquina. O sea, él quiso solucionar el problema desde una manera humana cuando era algo divino cuando Dios era el que estaba en el asunto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero vuelvo y lo repito, miren si usted podría tener un corazón como el de Saúl en la actualidad. ¿Sí? Señor, es que si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? ¿Sí? Y que a veces hay que a veces hay que esperar. A veces hay procesos que hay que esperar. En medio de cuando tomábamos programación de obra, hay tareas que usted puede decir, si un muro lo hace
un trabajador en un mes, pues metámosle 3 trabajadores para que lo hagan en 10 días. Pero hay una frase que dice, una mujer embarazada forma un bebé en 9 meses. Pero eso no quiere decir que 3 mujeres embarazadas van a formar un bebé en 3 meses. Porque hay procesos que no podemos apresurar y necesitan de nuestra paciencia. Y quiero terminar con este último ejemplo. No lo podía dejar afuera, porque dice que Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero ese mismo Abraham, que ya había tenido la promesa de que en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será más grande que la arena del mar. Mejor dicho, o sea, este hombre tenía la promesa de generaciones y generaciones y generaciones. Y resulta que esta Sarai tenía una esclava egipcia llamada Agar. Y Sarai le dijo a Abraham, venga Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Y yo sé que Dios hizo una promesa, pero de pronto la promesa no es conmigo. Entonces aceleremos el asunto y vaya usted y acuéstese con mi esclava Agar. Porque si Dios nos dijo si Dios le dijo a usted, que iba a ser padre de naciones y de multitudes, pero yo soy estéril, eso de seguro la vaina no es por aquí conmigo. Entonces vaya acuéstese con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella yo podré formar una familia. Y Abraham, muy molesto, aquí no lo dice, pero yo creo que muy molesto, aceptó la propuesta que hizo Sarai. Sí, o sea, bueno. Entonces, obediente, sí. Entonces, ella tomó a Agar, a la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Y esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Y Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y concibió un hijo. Y al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Y yo, ¿yo? Pero si yo solamente yo solamente hice lo que usted me pidió que yo hiciera. Pero tú tienes la culpa de esta injusticia. O sea, aquí me están diciendo, ¿para qué hizo caso? Hubiera dicho que no. Pero Abraham tiene que ahora lidiar con esto. Yo puse a mi esclava en tus brazos. Y ahora que esa se ve embarazada, me mira a mí con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Ahora, Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con su esclava, aunque Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia. Pero ella no creyó y en medio de su impaciencia pidió que iniciara a tener hijos con su esclava. Pensemos por un momento esto. ¿Qué perdió Sara? Sara perdió la tranquilidad en la casa. Dijeron que perdió su hogar. ¿Qué más perdió? ¿Qué más pudo haber perdido Sara? Sí, pero a lo que quiero ir es que esa espera que Sara no estuvo, ¿qué la llevó a perder dentro de? La llevó a perder quizá un ambiente familiar distinto, ¿sí? Porque yo sé que estamos hablando de tiempos bíblicos y son tiempos distintos y son tiempos diferentes en donde si la esposa era estéril podía él acostarse con la esclava, pero el hecho de tener que mirar a la esclava y decir mi hijo tuvo un hijo con ella porque yo fui impaciente. Ahora hay un hijo por fuera del matrimonio, ahora hay un hijo por fuera de nuestra unión. Y si ustedes continúan en la historia, ustedes se dan cuenta que de aquí, ¿saben qué se originó aquí? ¿Saben qué rama se originó aquí? De aquí, de este hijo entre Abraham y Sara, ¿es quién? ¿Cómo se llamó?
Ismael. Ahora, ustedes, esta semana estaba leyendo un libro y decía, Ismael era hijo de quién? De Abraham y de Agar. Ok. Abraham, voy a decirlo de esta manera, Abraham es el padre, digámoslo así, padre, entre comillas, porque es Jesús, de la iglesia, fue el inicio, voy a decirlo así, de la promesa de los cristianos, allí con Abraham. Pero Abraham tuvo un hijo y Abraham tenía una promesa. La promesa de Abraham, ¿cuál era? Génesis 12, ¿en ti serán qué? Benditas todas las naciones de la... en ti. Y Abraham tuvo un hijo. ¿Y se llamó cómo? Ahora, ¿su merced sabe cuáles son los descendientes de Ismael? Para los cristianos, Abraham es el inicio de la promesa. Para los musulmanes es Ismael. Entonces miren los problemas que hoy en día tenemos entre musulmanes y cristianos por la falta de paciencia de una mujer. Por decir, como que esto no es conmigo. Y yo decía, ¿por qué la promesa también vino sobre Ismael? Y este autor que leía decía, Dios conservó la promesa sobre Ismael porque Ismael era un descendiente de Abraham. De Abraham. Yo, ok, yo no lo había entendido así. Y vuelvo y le repito, ¿qué perdió Sara por su impaciencia? La incomodidad en su hogar, saber que había un hijo de su esposo que ya no estaba dentro de su casa, sino estaba en otro lado. Que la otra la mirara con ese desprecio. Incluso la paz dentro de su casa. Porque sí, aunque suene chistoso, pero Agar mirando a Abraham y diciéndole, tú tienes la culpa. Y el pobre Abraham diciendo como, o sea, mujer, pero si yo lo que hice fue hacer caso. O sea, yo lo que hice fue, voy a decirlo así, yo lo que hice fue complacerte. Ahora, ¿qué diría una mujer como Sara en la actualidad? Señor, sí, usted dijo que lo iba a hacer, pero esa vaina no pasó rápido. Y yo tenía que ayudar. ¿Sí? Pues, a ver, usted dijo que vamos a tener hijos. Muy bonita la situación, pero es que yo soy estéril. Entonces yo entendí, 1 más 1, 2. Yo estéril y vamos a tener hijos, tiene que ser con otras. Pero un momentico. O sea, ahora la mala al paseo soy yo. Cuando solamente yo quería ir a ayudar. Espéreme, usted lo está viendo mal. El problema es de ella. El problema es de la esclava. El problema no es mío. Entonces, miren, la paciencia es una virtud que debe estar en nuestro corazón. Y lo que hoy quiero que salga en nuestra enseñanza es, en muchas ocasiones, no lo voy a decir en todas, pero en varias ocasiones, su afán por querer que las cosas sean rápido puede estar rompiendo un orden natural, un proceso natural, un proceso en otras personas de lo que Dios quiere hacer en ellas. Y se rompen por su falta de paciencia, se rompen por su no pude esperar, se rompen por su, pero eso es una bobada, se rompen, pero igual había que hacerlo, yo lo hice. No. Sí. Como cristianos tenemos que ser pacientes. Sí.
Como cristianos tenemos que hacer las cosas, sí, pero tenemos que esperar el momento correcto para hacerlas. Yo no puedo decir, perdónenme, yo no puedo decir, es que yo conocí a mi novia y antes de casarnos tuvimos un hijo y creció y 5 años después nos casamos, igual tuvimos otro. Pues ese hijo que tuvimos antes del matrimonio, la verdad no tiene nada de malo. Igual íbamos a tener hijos después de casarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Sí me estoy haciendo entender? No podemos blindar o no podemos meter el fruto de nuestra impaciencia y desobediencia simplemente por decir es que las cosas se tienen que hacer. No. Tenemos que aprender a saber en qué momento la hacemos. La paciencia es una virtud que debemos desarrollar como hijos de Dios. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. En muchas ocasiones, por querer apresurar las cosas, lo que vamos a hacer es dañar un proceso. Entonces, yo no sé específicamente y especialmente en qué cosas Dios lo está trayendo a usted recientemente. No sé en qué cosas Dios le está diciendo, espera, sé paciente. No sé en qué cosas Dios te está diciendo, espera, no te apresures. No sé en qué cosas de su vida usted quiere que como que se muevan más rápido. Lo que sí sé y que le puedo decir hoy es que si usted ha rendido y ha descansado esto delante de Dios, Él lo tiene en control. Él lo tiene en control y Él sabrá cuál es el mejor momento para que esa oración sea respondida. Él sabrá cuál es el mejor momento para darte eso que estás esperando, para que se abra la puerta de ese negocio, para que ese hijo vuelva a casa, para que ese negocio empiece, para que las cosas cambien. Pero no seas impaciente. No seas impaciente. No, de pronto ni te alcanzas a imaginar todo lo que puedes llegar a perder por ser impaciente. Y de pronto Dios ni siquiera te lo va a permitir ver. De pronto ni siquiera te enteres de todo el daño que estabas haciendo. Pero hoy, si Dios está en control, permite que sea en su tiempo. Permite que sea a su manera. ¿Sí? Permite que sea en su tiempo. Oremos. Papá hermoso, gracias por tu palabra. Pero definitivamente, papá, hoy tenemos que decir todos, incluyéndome, Señor, guíanos a tener un corazón más paciente. Señor, guíanos a entender que esto de hacer o no hacer las tareas no siempre es a blanco y negro, sino guíanos a entender que cuando tú estás en medio del proceso, guíanos de pronto a mirar los errores de Sara, de Saúl y de Moisés y poder decir, Señor, si yo estuviera en los pantalones de Saúl, hubiera esperado un poco más y que no lo podamos aplicar a nosotros. Que de pronto, al estar en los pantalones de Moisés, hubiéramos dicho, papá, yo hubiera mantenido la calma un momento más y que lo apliquemos a nuestra vida. Que estando en el hogar de Sara, pudiéramos haber dicho, Señor, yo hubiera esperado, tú cumples la promesa y que lo apliquemos a nosotros. Que podamos, papá, controlar nuestro temperamento y no perdamos la paciencia. Que podamos orar por dirección, aun cuando las cosas se están tornando feas y no vemos tu mano. Y que podamos definitivamente esperar
aunque veamos que humanamente las cosas no cambian. Señor, tú has colocado promesas en cada uno de nosotros y tú a cada uno de nosotros nos tienes en un proceso distinto y diferente. Guíanos a ser pacientes. Y creo que una ventaja que tenemos, papá, sobre estas tres historias es que tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Señor, guíanos a echar mano del Espíritu y poder decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando este hijo no es pronto en la obediencia? ¿Qué hago cuando el trabajo no es como yo espero? ¿Qué hago cuando las cosas en mi casa no van como siento que deben ir? ¿Qué hago cuando mi esposo no siento que no toma las riendas? ¿Qué hago cuando mi esposa siento que está socavando mi autoridad? ¿Qué hacer? Señor, guíanos a ir delante de tu Espíritu y poder tener la tranquilidad que no estamos siendo impacientes, que no nos estamos apresurando en los procesos. Guíanos a esperar sabiamente, Rey bendito. En el nombre de Jesús, anhelamos desarrollar paciencia en nuestra vida. Amén y amén.